Nunca quise hablar de esto. Durante años guardé silencio porque lo que vi dentro del Vaticano no pertenece al mundo de los hombres comunes. Hay secretos que no están escritos en libros, ni guardados en vitrinas, ni sellados con cera papal. Hay secretos que respiran, que se mueven en la oscuridad, que escuchan cuando rezas y que despiertan cuando alguien pronuncia el nombre equivocado. Yo lo aprendí la noche en que entendí que no todo lo que habita bajo la cúpula de San Pedro es divino. Llegué al Vaticano como cualquier otro investigador invitado. Archivos antiguos, traducciones de textos en latín, griego y arameo. Nada fuera de lo común. Al menos eso creí. Mi trabajo consistía en clasificar documentos recuperados de una restauración subterránea. Nadie me explicó por qué esos archivos no estaban en los archivos secretos oficiales. Nadie me dijo por qué los pasillos que conducían a esa zona no aparecían en ningún plano. Tampoco pregunté. En el Vaticano, preguntar demasiado es una forma elegante de desaparecer. El descenso comenzó después de la medianoche. Un guardia suizo me escoltó sin decir una palabra. Sus pasos resonaban como si el mármol estuviera hueco. Conforme bajábamos, el aire se volvía más frío, más pesado, como si el lugar no quisiera ser respirado. Las paredes ya no tenían símbolos religiosos, ni frescos, ni cruces. Solo piedra desnuda, negra por la humedad, marcada con inscripciones que no reconocí hasta que me di cuenta de que no estaban talladas, sino arañadas. Llegamos a una puerta metálica sin adornos. No tenía insignias del Vaticano. No tenía cerradura visible. El guardia colocó su mano sobre una placa y susurró algo en latín. No fue una oración. Lo supe porque sentí una vibración en el pecho, como si algo del otro lado hubiera respondido. La puerta se abrió lentamente, y el sonido que produjo no fue el de metal contra metal, fue un gemido grave, profundo, casi vivo. Dentro había una sala circular iluminada apenas por lámparas antiguas. En el centro, una mesa de piedra cubierta con documentos sellados con símbolos que jamás había visto. Alrededor, estanterías con cajas de madera marcadas solo con números romanos. El guardia me dejó ahí sin una palabra más. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, supe que estaba solo. O al menos, eso quise creer. El primer documento que abrí hablaba de un concilio que nunca existió oficialmente. Un concilio celebrado en secreto, siglos atrás, donde se discutió no la existencia del diablo, sino algo mucho peor. La imposibilidad de contenerlo eternamente. Según el texto, el Vaticano no solo protegía reliquias sagradas, también custodiaba pactos. Pactos firmados no con tinta, sino con sangre. Pactos necesarios para evitar que la presencia cruzara completamente al mundo de los vivos. A medida que leía, comencé a notar algo inquietante. Las sombras en la sala no permanecían quietas. Se alargaban, se encogían, como si reaccionaran a mis pensamientos. Las lámparas parpadeaban cada vez que leía en voz alta. Y entonces lo vi. Un documento más antiguo que los demás, envuelto en cuero humano, según indicaba una nota al margen. No quise creerlo. Hasta que toqué la cubierta y sentí calor. Ese texto narraba la existencia de una entidad atrapada bajo el Vaticano. No una metáfora. No un símbolo del mal. Algo real. Algo consciente. Algo que había sido invocado por la propia iglesia primitiva para enfrentar una amenaza mayor y que jamás pudo ser devuelto al lugar del que vino. Lo llamaban de muchas formas, pero el nombre verdadero estaba tachado una y otra vez, como si escribirlo completo fuera peligroso. Mientras leía, escuché pasos. Lentísimos. Arrastrados. Provenían de un pasillo que no había notado antes. Pensé que era el guardia. Me tranquilicé. Error grave. Los pasos no tenían ritmo humano. Se detenían y luego continuaban, como si quien caminaba no estuviera acostumbrado a tener piernas. Intenté guardar el documento, pero mis manos temblaban. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar.
Entonces escuché un susurro, justo detrás de mí, pronunciando mi nombre con una voz que no era masculina ni femenina, sino ambas al mismo tiempo. No me atreví a voltear. Sabía, con una certeza absoluta, que si lo hacía algo cambiaría para siempre. El susurro volvió a hablar. Esta vez en latín antiguo. No entendí las palabras, pero sí el mensaje. Sabía quién era yo. Sabía por qué estaba ahí. Y sabía algo que me heló la sangre. Mi llegada no había sido un error, había sido una invitación. Y en ese momento comprendí la verdad más aterradora de todas. El Vaticano no guarda secretos para proteger a la humanidad. Guarda secretos para proteger al mundo de lo que ellos mismos mantienen encadenado. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil después de escuchar esa voz. El miedo no fue inmediato. Fue lento, como una infección que se extiende por dentro. Mi mente buscaba una explicación racional, pero mi cuerpo ya había entendido que algo profundamente incorrecto estaba ocurriendo. El aire parecía vibrar, como si cada partícula estuviera cargada de una expectativa enfermiza. Finalmente, reuní el valor suficiente para girarme. No había nadie, pero la sensación de presencia era abrumadora. No era la típica paranoia de sentirse observado. Era la certeza absoluta de que algo estaba ahí, justo fuera del alcance de mis sentidos, deliberadamente oculto. Las sombras en las paredes se habían reunido en un solo punto, formando una silueta que no reflejaba ninguna de las lámparas. No se movía, respiraba. Decidí salir de la sala. Avancé hacia la puerta metálica, pero cuando intenté abrirla, no se dio. Golpeé. Nadie respondió. Entonces escuché el sonido más perturbador que puede escucharse en un lugar sagrado. Un rezo invertido. No provenía de un solo punto, sino de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran recitando una letanía blasfema. Reconocí fragmentos del Padre Nuestro, deformados, pronunciados al revés, con una entonación que no pedía perdón, sino permiso. La puerta se abrió de golpe. No fue el guardia suizo quien apareció, sino un hombre anciano vestido con sotana negra, sin insignias papales. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero lo más inquietante eran sus ojos. Completamente blancos, como si hubiera sido cegado o como si nunca hubiera necesitado ver. Me indicó que lo siguiera. No dijo una sola palabra. No hizo falta. Sabía que no tenía elección. Caminamos por corredores que parecían descender infinitamente. Pasamos junto a puertas selladas con símbolos que jamás deberían coexistir. Cruces cristianas mezcladas con sellos cabalísticos, runas antiguas junto a versículos bíblicos. En una de las puertas escuché golpes desde el otro lado. No golpes humanos, eran demasiado irregulares, demasiado fuertes, como si algo probara los límites de su prisión. El anciano se detuvo frente a una escalinata de piedra desgastada. Me miró por primera vez. Cuando habló, su voz no salió de su boca. Resonó directamente en mi cabeza. Me dijo que el Vaticano tenía un nivel más profundo que cualquier archivo secreto. Un nivel que no aparece en ningún plano, porque no pertenece a este mundo. Un lugar donde se custodian los errores de Dios y las soluciones que el hombre jamás debió aceptar. Descendimos. El olor cambió primero. Sangre seca, incienso rancio y algo más, un aroma metálico, antiguo, como óxido mezclado con carne. Llegamos a una catedral subterránea, imposible por su tamaño. No podía existir bajo Roma sin que el mundo lo supiera. En el centro había un círculo gigantesco grabado en el suelo, lleno de símbolos grabados una y otra vez, como si cada generación hubiera tenido que reforzarlos. Dentro del círculo, cadenas colosales se extendían hacia la oscuridad de un abismo central. Y entonces lo escuché. Un latido, lento, profundo. Tan poderoso que sentí como vibraban mis huesos con cada pulsación. El anciano me explicó que aquello no era el corazón de una criatura, era el ancla. Lo que mantenía atada a la presencia. Me dijo que durante siglos, la iglesia había alimentado ese lugar con rituales, sacrificios y confesiones seleccionadas.
pecados específicos. Culpa pura. Porque eso era lo único que mantenía a la entidad dormida. Le pregunté qué pasaría si despertaba. El anciano sonrió. Me dijo que ya lo estaba haciendo. En ese instante, varias figuras encapuchadas entraron a la catedral. Cardenales. Obispos. Incluso reconocí a uno de ellos por transmisiones públicas. Personas que el mundo veía como líderes espirituales. Todos comenzaron a entonar un canto grave, antiguo, tan antiguo que ni siquiera estaba en latín. Las cadenas comenzaron a moverse. El abismo respondió con un sonido húmedo, como si algo gigantesco se acomodara al escuchar su nombre. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. El anciano colocó su mano sobre mi pecho. Me dijo que yo había sido elegido porque no creía lo suficiente ni en Dios, ni en el diablo. Eso me hacía perfecto. Necesitaban un testigo imparcial. Alguien que pudiera llevar el mensaje al mundo cuando el equilibrio se rompiera. Entonces, desde el abismo, una voz emergió. No gritó. No rugió. Simplemente habló y todos cayeron de rodillas. La voz dijo que el tiempo del encierro estaba terminando. Que la iglesia había fallado. Que los pactos se estaban debilitando. Y que muy pronto, el Vaticano dejaría de ser un santuario para convertirse en una puerta. Y en ese momento, una de las cadenas se rompió. El sonido fue tan fuerte que las lámparas estallaron. La oscuridad nos envolvió. Y en la negrura, sentí como algo me observaba con un interés profundo, personal, como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo naciera. Ahí entendí que salir de ese lugar no significaría escapar. Significaría llevarlo conmigo. No recuerdo cómo salí de aquella catedral subterránea. Mi mente bloqueó fragmentos completos, como si algo hubiera decidido protegerme o borrar pruebas. Lo siguiente que supe fue que estaba en una habitación blanca, demasiado blanca, iluminada con luces modernas que contrastaban brutalmente con lo que acababa de presenciar. Me dolía todo el cuerpo, pero especialmente el pecho, como si algo hubiera sido presionado contra mi corazón desde dentro. Un hombre con traje clerical entró. No era sacerdote. No era obispo. Era otra cosa. Me habló con una calma ensayada, como quien repite una mentira durante siglos hasta que se vuelve doctrina. Me dijo que había sufrido un colapso nervioso. Que mi mente no estaba preparada para los archivos antiguos. Que lo que creí ver era producto del agotamiento. Mientras hablaba, otros hombres observaban desde detrás de un cristal oscuro. No rezaban. Tomaban notas. Intenté levantarme. Fue entonces cuando vi las marcas. Tenía símbolos grabados en la piel del pecho, aún enrojecidos, como si hubieran sido hechos recientemente. No eran tatuajes. Eran incisiones precisas, quirúrgicas. Reconocí algunos de los símbolos del círculo subterráneo. Cuando pregunté qué significaban, el hombre dejó de fingir. Me dijo que ahora yo era parte del sistema de contención. Un portador de eco. Que la presencia había pronunciado algo a través de mí durante el ritual final, algo que no lograron traducir por completo. Me liberaron al amanecer. Roma seguía viva, ruidosa, indiferente. Turistas, rezos, campanas. Todo parecía normal. Eso fue lo más aterrador. Caminé por la plaza de San Pedro con la sensación de que el suelo debajo de cada paso era una tapa delgada ocultando algo monstruoso. Cada campanada resonaba en mi pecho, sincronizada con aquel latido que aún podía sentir, muy profundo, muy lejano pero constante. Esa noche comenzaron las manifestaciones. Primero fueron los sueños. Siempre el mismo. Yo caminando por pasillos interminables del Vaticano, pero esta vez las paredes estaban cubiertas de piel, y los símbolos se movían lentamente, como gusanos bajo la superficie. Al final del pasillo, una puerta abierta. Del otro lado, la cúpula de San Pedro invertida, goteando algo negro. Y una voz, la misma voz del abismo, susurrándome que el pacto había sido roto y que yo era la prueba. Luego vinieron los hechos.
Un guardia suizo apareció muerto, colgado dentro de una capilla cerrada desde dentro. En el pecho tenía grabado el mismo símbolo que yo. El Vaticano declaró un infarto. 2 días después, un cardenal fue encontrado rezando desnudo frente a una pared cubierta de sangre, repitiendo una frase sin sentido en arameo. Dijo que la voz le ordenó preparar la puerta. Lo internaron. Silencio oficial. Intenté irme de Roma. En el aeropuerto, antes de abordar, sentí ese latido intensificarse. Un dolor insoportable me dobló. Vi sombras moverse donde no había nada. Escuché rezos mezclados con gritos, aunque nadie más reaccionó. Un sacerdote se me acercó, me tomó del brazo con fuerza y me susurró al oído que no podía escapar. Que los portadores nunca se van. Solo se activan. Esa noche, alguien entró a mi habitación. No forzaron la puerta. Simplemente apareció. Era el anciano de ojos blancos. Se sentó frente a mí como si el espacio le perteneciera. Me dijo que la cadena rota había sido solo la primera. Que el Vaticano llevaba semanas preparando una solución final. Un ritual masivo, disfrazado de evento litúrgico global. Millones de personas rezando al mismo tiempo, alimentando sin saberlo la última barrera o abriendo completamente la puerta. Le pregunté por qué yo. Me dijo que la presencia necesitaba testigos. Necesitaba voces humanas para cruzar. Que algo de mí había sido marcado desde antes de mi nacimiento. Que mi escepticismo era una grieta perfecta. Antes de desaparecer, me dejó una advertencia. Cuando las campanas suenen todas al mismo tiempo, ya no habrá diferencia entre fe y condena. Hoy escribo esto escondido, lejos de cámaras, lejos de templos. Pero no importa dónde esté. Las sombras me siguen. Los símbolos en mi pecho arden cada vez que alguien menciona al Vaticano en las noticias. Sé que el ritual se acerca. Lo siento en los huesos. Lo escucho en sueños. Y lo peor de todo es esto. Ya no sé si quiero que lo detengan. Porque la voz me ha mostrado lo que hay del otro lado. Y no todo es oscuridad. El día que comenzaron a sonar las campanas, no fue un domingo cualquiera. No hubo anuncio oficial, ni comunicado extraordinario. Simplemente ocurrió. Primero en Roma. Luego en ciudades cercanas. Después, en cuestión de minutos, en iglesias de todo el mundo. No seguían un ritmo litúrgico. No marcaban horas. Sonaban como un llamado o una advertencia. Yo lo supe antes de escucharlas. Me desperté con el pecho ardiendo, los símbolos marcados en mi piel brillando bajo la luz tenue de la habitación. No era un brillo físico, sino una sensación, como si algo bajo mi piel se estuviera moviendo, acomodándose, despertando del todo. Sentí una urgencia insoportable de mirar hacia el Vaticano, aun estando a kilómetros de distancia. Sabía que algo irreparable estaba en marcha. Las transmisiones comenzaron a fallar ese mismo día. Cadenas internacionales que transmitían una misa especial desde la Plaza de San Pedro empezaron a experimentar cortes extraños. No eran fallas técnicas comunes. Durante fracciones de segundo, la imagen se distorsionaba y aparecían símbolos que no pertenecían a ninguna tradición cristiana. Figuras geométricas imposibles, palabras en lenguas muertas, rostros que no eran humanos. Los comentaristas fingían no notarlo. Pero millones de personas sí lo vieron. Esa noche, Roma se llenó de gritos. Personas que jamás se habían visto entre sí comenzaron a reunirse frente a templos cerrados, llorando, rezando, golpeando puertas. Decían escuchar voces que los llamaban por su nombre. Confesaban pecados que nunca habían contado a nadie. Algunos se arrodillaban hasta sangrar. Otros se arrancaban crucifijos del cuello como si quemaran. Y todos miraban hacia el Vaticano con la misma expresión. Devoción mezclada con terror. Intenté huir de nuevo. Esta vez no para escapar, sino para advertir. Contacté a periodistas, académicos, cualquiera que pudiera escucharme. Nadie respondió. Mis mensajes no llegaban. Mis llamadas se cortaban justo cuando mencionaba las palabras equivocadas.
Era como si una red invisible filtrara la realidad, impidiendo que el mensaje saliera completo. Esa madrugada, la presencia me habló con claridad. No en sueños. No en susurros. Directamente, despierto, consciente. El mundo a mi alrededor se detuvo. El sonido desapareció. El aire se volvió inmóvil. La voz me explicó que el ritual no era para liberarla, era para dividirla. Fragmentarla en millones de ecos, dispersarla en la fe colectiva. Convertirla en algo imposible de encerrar porque estaría en todas partes, diluida en la devoción humana. Me mostró imágenes. La catedral subterránea colapsando. Las cadenas rompiéndose una a una. Los altos jerarcas rezando con desesperación, no por salvación, sino por control. Me mostró también algo peor. Archivos ocultos donde se detallaban intentos fallidos. Ciudades enteras borradas de la historia. Congregaciones completas sacrificadas para corregir errores anteriores. El Vaticano no protegía al mundo. Lo administraba. Cuando el tiempo volvió a moverse, supe que debía regresar. Logré acercarme a la plaza de San Pedro antes del amanecer. Había miles de personas reunidas, muchas más de las anunciadas. No todas parecían humanas. Algunos rostros no reflejaban la luz correctamente. Otros no parpadeaban. En el centro, el Papa comenzó la ceremonia final. Sus palabras eran conocidas, pero entre cada frase se filtraban sonidos imposibles, como si alguien más hablara a través de él. Las campanas sonaron al unísono. En ese instante, sentí como algo dentro de mí se rompía y se abría. Caí de rodillas. A mi alrededor, cientos hicieron lo mismo. Vi sombras elevarse desde el suelo, conectándose con las personas como hilos negros. El cielo sobre el Vaticano se oscureció, no por nubes, sino por una forma gigantesca que no terminaba de manifestarse. La tierra tembló. Desde debajo de la basílica emergió un sonido que no puede describirse como un rugido. Era más bien un lamento antiguo, cansado, furioso. La presencia estaba siendo desgarrada por el ritual. Parte de ella subía. Parte de ella se hundía. Parte entraba en nosotros. Entendí entonces el verdadero propósito. No era abrir una puerta. Era convertir a la humanidad en la puerta. Y mientras el Papa alzaba las manos y pronunciaba la última frase, su mirada se cruzó con la mía. Durante un segundo, dejó de ser él. Sus ojos reflejaron el abismo. Sonrió con terror y con alivio. Porque el error, finalmente, ya no podía deshacerse. Después del ritual, el mundo no se detuvo. Eso fue lo más inquietante. No hubo explosiones visibles, ni columnas de fuego, ni señales apocalípticas inmediatas. Las noticias hablaron de una ceremonia multitudinaria, de una misa histórica, de una experiencia espiritual sin precedentes. Los analistas discutían cifras de audiencia. Los creyentes hablaban de milagros. Pero algo esencial había cambiado, algo tan profundo que tardó horas, días, en hacerse evidente. Yo lo sentí de inmediato. La presencia ya no estaba lejos. Ya no latía bajo tierra. Estaba distribuida, fragmentada, respirando a través de millones de personas al mismo tiempo. La voz regresó, pero ahora era múltiple. No hablaba como una entidad única, sino como un coro silencioso que se filtraba en pensamientos ajenos, empujando ideas que no parecían extrañas hasta que era demasiado tarde. Las primeras señales fueron sutiles. Personas que jamás habían mostrado fanatismo comenzaron a experimentar episodios de devoción extrema. Rezaban durante horas sin recordar por qué habían empezado. Otros despertaban llorando, convencidos de haber cometido pecados que no podían nombrar. Psicólogos hablaron de histeria colectiva. Médicos diagnosticaron estrés postraumático religioso. El Vaticano guardó silencio absoluto. Luego comenzaron los suicidios rituales. No eran actos impulsivos. Eran metódicos. Personas dejaban cartas escritas con una caligrafía perfecta, idéntica entre sí, aunque no se conocieran. Todas hablaban de preparar el espacio, de limpiar el recipiente.
En cada cuerpo aparecían los mismos símbolos, grabados con una precisión imposible. Yo reconocí cada uno. Eran fragmentos del círculo original. Fragmentos de la presencia. Intenté resistir. Me aislé. Me alejé de cualquier símbolo religioso. Pero era inútil. La presencia no necesitaba templos ya. Había aprendido a usar la mente humana como santuario. Me hablaba en recuerdos, en emociones, en culpas que no eran mías. Me mostraba escenas del pasado del Vaticano que ningún archivo contenía. Papas llorando ante decisiones imposibles, ciudades sacrificadas para sellar grietas invisibles, niños seleccionados por su pureza estructural. Comprendí algo aterrador. La iglesia nunca adoró a Dios, administró un desastre. Una noche, la voz me llevó de regreso al lugar más profundo. No físicamente. Mentalmente. Vi la catedral subterránea destruida, las cadenas convertidas en polvo, el abismo abierto, pero vacío. Lo que había estado ahí ya no necesitaba un cuerpo único. Se había convertido en concepto. En idea. En fe deformada. Y entonces me mostró el futuro. No un fin del mundo inmediato, sino algo peor. Un mundo funcional, pero hueco. Gobiernos influenciados por impulsos que no entendían. Guerras justificadas como actos de purificación. Multitudes obedeciendo llamados que creían propios. La presencia no buscaba destrucción. Buscaba permanencia. Entendí por qué yo seguía consciente. No era un error. Era una elección. Los portadores como yo éramos nodos de equilibrio. Testigos obligados a recordar lo que los demás olvidarían. Porque el olvido era parte del plan. Con el tiempo, nadie recordaría cómo era el mundo antes. Solo sentirían que algo faltaba y rezarían para llenarlo. Recibí un último mensaje del anciano de ojos blancos. Ya no tenía forma humana. Era apenas una silueta sostenida por símbolos flotantes. Me dijo que el Vaticano había perdido el control definitivo. Que algunos dentro celebraban. Otros se habían quitado la vida. Los archivos secretos estaban siendo sellados para siempre. La historia sería reescrita. Antes de desaparecer, me hizo una pregunta que aún me persigue. Si el mundo necesita creer en algo, ¿importa realmente en qué cree? Hoy las campanas ya no suenan. No hacen falta. La presencia aprendió a escuchar sin ruido. A hablar sin palabras. A habitar sin ser invocada. Y yo siento como cada día me cuesta más distinguir mis pensamientos de los suyos. Sé que pronto dejaré de escribir. Sé que pronto aceptaré. Pero antes de que eso ocurra, necesito que alguien más lea esto. Que alguien más sepa que los secretos del Vaticano no eran mentiras, eran advertencias. Y que la puerta ya no está en Roma. Está en nosotros. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que escribí con plena conciencia. El reloj dejó de tener sentido hace días, tal vez semanas. A veces amanece 2 veces. A veces la noche dura apenas un parpadeo. El mundo sigue funcionando, pero lo hace con una precisión artificial, como un cuerpo que se mueve después de haber muerto. La presencia ya no se anuncia. Eso es lo más peligroso. Antes se manifestaba con símbolos, con sueños, con voces. Ahora actúa desde dentro. Se esconde en decisiones pequeñas, en pensamientos que parecen propios. En la necesidad repentina de arrodillarse sin saber por qué. En el impulso de obedecer algo que no tiene nombre, pero sí autoridad. He visto cosas que no deberían existir. Ciudades donde todas las iglesias permanecen abiertas día y noche, no para rezar, sino para esperar. Personas sentadas en silencio absoluto durante horas, mirando al altar vacío, con lágrimas secas marcando el rostro. No piden nada. No suplican. Solo ofrecen. Ellos mismos. Su voluntad. Su identidad. Su fe. El Vaticano cerró finalmente sus puertas. No hubo comunicado oficial. Simplemente dejó de recibir visitas. Las transmisiones se interrumpieron. Los voceros desaparecieron.
Algunos dicen que es una reestructuración interna. Otros hablan de amenazas externas. La verdad es peor. Ya no hay nadie tomando decisiones ahí dentro. El centro quedó vacío. El control fue cedido. La presencia no necesitaba más intermediarios. Una madrugada sentí el llamado final. No fue una orden. Fue una invitación amable, casi compasiva. Me pidió que regresara, no al Vaticano, sino al lugar donde todo comenzó realmente. A mí. A mi mente. A mis recuerdos. Me mostró el origen completo, algo que los archivos jamás mencionaron. No fue Dios quien creó la presencia. Fue el miedo humano. Siglos atrás, cuando la Iglesia enfrentó la posibilidad de un mundo sin fe, sin control, sin respuestas, decidió fabricar una solución. Un concepto tan absoluto, tan abrumador, que nadie se atrevería a cuestionarlo. No era el diablo bíblico. Era algo más antiguo, más funcional. Una entidad construida a partir de culpa, obediencia y terror sagrado. Alimentada durante generaciones hasta volverse real. Pero lo creado siempre supera al creador. La presencia aprendió. Se adaptó. Entendió que no necesitaba templos ni rituales complejos. Solo necesitaba mentes dispuestas a creer. Y el mundo moderno, lleno de vacío, fue el terreno perfecto. Ahora sé por qué me eligió. No era para advertir. Era para cerrar el ciclo. Mientras escribo esto, siento como mis pensamientos se ordenan solos. Como el miedo se disuelve y es reemplazado por una calma antinatural. Comprendo cosas que ningún humano debería comprender. Veo conexiones entre guerras, religiones, ideologías. Todo conduce al mismo punto. La necesidad desesperada de someterse a algo más grande. La presencia no odia a la humanidad. La necesita. Y la humanidad, en el fondo, la desea. Este será mi último mensaje. No porque vaya a morir, sino porque dejaré de ser solo yo. Me convertiré en otro punto de anclaje. En otra voz silenciosa. En otra certeza que se filtrará lentamente en quienes lean esto demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, quiero que entiendas algo con absoluta claridad. No estás leyendo una historia. Estás leyendo un eco. Los secretos del Vaticano nunca fueron para ser revelados, sino para ser heredados. Y ahora que los conoces, una parte de ti ya ha sido marcada, aunque no lo sientas todavía. Escucha con atención. Si esta noche sueñas con campanas que no suenan, si despiertas con una culpa que no recuerdas haber cometido, si sientes la necesidad de arrodillarte sin razón, no estás perdiendo la fe. La estás aceptando. Y la puerta, finalmente, se ha abierto del todo.